Estimados clientes y amigos de PwC México, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas cápsulas que preparamos en torno al instrumento multilateral. Esta es nuestra última cápsula, donde lo que vamos a tratar de abordar son dos ejemplos relativamente sencillos, donde trataremos de aterrizar todos los conceptos que hemos estado platicando a lo largo de estas cápsulas. Si me permites comenzar, Juan José, yo como veo un posible escenario, ya lo platicamos un poquito en la cápsula anterior, pero creo que un ejemplo muy tangible que seguramente muchos de nuestros clientes y amigos van a estar viviendo, son aquellas estructuras donde tenemos a lo mejor un país, déjame llamarle la multinacional que reside en el país A, y que en lugar de tener una inversión directa, déjame decir, que sea el dueño, como comúnmente luego le decimos, que sea la mamá de la compañía mexicana, de la sociedad mexicana, pues optó por realizar su inversión a través de un país tercero. Y esto es relativamente común, sobre todo con estructuras un poco más antiguas, porque cuando existían otro tipo de legislaciones, otro tipo de reglas, pues se permitía, era válido explorar el que a lo mejor la inversión no viniera directamente en ejemplo del país A, sino que a lo mejor viniera del país B y fuera el que estuviera invirtiendo en México. Fuera el dueño, la mamá de la subsidiaria en México, la subholding, por así llamar. Y en algunas de esas estructuras, algunas de las razones para haber llegado a esa conclusión, pues tendían a ser los beneficios fiscales, asumiendo que México, al pagar un dividendo al país A, iba a estar sujeto a una retención de ese dividendo, y que no fuera la misma situación si el dividendo fuera hacia el país B, pues entonces era parte de las estructuras que hace algunos años pues se llegaban a implementar, ¿no? Insisto, todo bajo el marco regulatorio que en aquel entonces estaba. Con este instrumento multilateral, con estas actualizaciones que se están dando no solo en México, sino a nivel mundial, pues entonces ahora vamos a tener que analizar en particular ese tipo de estructuras, ya que seguramente las preguntas que podemos esperar por parte de la autoridad serían en materia de cuál fue la razón de negocios, cuáles fueron los objetivos no fiscales para, déjame llamarlo, triangular esa inversión hacia México, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las situaciones donde se tendrá que revisar qué documentación se tiene de aquellos años, de cuando se implementó, qué análisis se llevaron. Insisto, qué análisis no fiscales fueron los que nos llevaron a concluir que esa era la estructura idónea para invertir hacia México. Creo que con esto en mente, pues podemos ver un poco hacia dónde podrían ir las preguntas de la autoridad. Como mencionabas en otras cápsulas, todavía es algo que creo que se viene desarrollando. No hay una guía más particular o más precisa aún emitida por parte de la Autoridad Fiscal en México que nos permite entender mejor cuáles podrían ser esas preguntas, pero creo que con el contexto que estoy dibujando en nuestras mentes, pues creo que podemos ver hacia dónde la autoridad podría empezar a hacer algunas de esas preguntas, ¿no? Sí, coincido. Y en ese escenario que describes, Mario, en donde hay una triangulación para la inversión, si me permites hacerle una variable para hacer un caso, en ese mismo ejemplo, suponiendo que sí logras satisfacer el Principal Purpose Test y puedes justificar el porqué de esa triangulación, sabemos que aquí en México hay un requisito de 2 accionistas, ¿no? Supongamos que ese país tercero a través del cual invierte en México, supongamos que tiene un 24% de participación en la empresa mexicana y el tratado que queramos aplicar nos pide un 25 mínimo para tener derecho a un beneficio, ya sea de un dividendo, de una ganancia de capital, algún ejemplo. El hecho, si en ese escenario la empresa tercera, que sí tiene motivo de estar ahí, no es únicamente un propósito fiscal, incrementa su participación del 24 al 25, en el escenario en el que sí demostró que el hecho de que esté ahí esa terciarización de la inversión o triangulación de inversión
si sí lo justificaste y nada más incrementas para llegar al 25% que te pide el tratado, ahí sería razonable decir, oye, sí, lo hice para tener el acceso, pero ese beneficio, ese 25%, es precisamente el objetivo de la cláusula del tratado, que en el articulado del instrumento multilateral, en la sección de prevención de abuso de tratado y específicamente en la sección del Principal Purpose Test, lo contempla como una excepción. Si no tienes ningún motivo para incrementar tu participación más que llegar a cumplir con el requisito para aplicar la cláusula, y esa cláusula, el objetivo de la misma es darte el beneficio si tienes 25, ahí es donde podría aplicar la excepción, ¿no? Y esto es un ejemplo que la misma OCDE ha dado a conocer, ¿no? Entonces ahí, pues puede haber muchas variables, como bien decías, y desde aquí en mi ejemplo, pues está acotado a que realmente tienes un propósito de estar en ese país tercero, ¿no? De haber triangulado. Si de origen, como tú decías, no lo tienes, pues vamos, ya tenemos un problema y ya tengas 24 o 25, pues el beneficio muy probablemente te lo van a negar, ¿no? Correcto, sí, no, y creo que es súper importante esta variable que estás adicionando, porque creo que nos pone enfrente este tema, ¿no? Que va a ser también algo muy, que va a requerir un análisis bastante profundo si se está o no se está cumpliendo con el objetivo del convenio y del instrumento, ¿no? Entonces creo que ese va a ser un punto muy, muy importante a analizar y que nos va a requerir pues eso, su análisis y su documentación. Sabemos que en México pues todo análisis, toda documentación que respalde ese análisis que se tenga va a ser vital, va a ser lo que la autoridad va a querer revisar, por lo cual entonces hay que pensar no solamente en la forma en que se está articulando esos beneficios que se van a tomar, sino la forma en que se van a documentar para poder contar con esa evidencia al momento de una revisión. Totalmente de acuerdo. Y si me permites, creo que podemos platicar de otro ejemplo. Hemos platicado de escenarios en donde tenemos un país que tiene una inversión directa en México y ese país pues puede ser el lugar en donde está la multinacional de la que estamos hablando, tiene una inversión directa en México. Y México pues hace diferentes tipos de pagos, ¿no? Supongamos que hace pagos por intereses, pagos por regalías, etcétera, ¿no? Además de los dividendos. Y alguno de estos pagos, específicamente puede ser el de intereses, en lugar de que se paguen directamente a la empresa donde está toda la operación del grupo, se hace triangulando un pago, tal vez a un país, un tercer país, que no tiene inversión en México, es decir, no es accionista de la mexicana, y únicamente se le hace el pago porque en ese país pues hay un régimen específico, tal vez para ese tipo de pagos, o porque el convenio como tal contempla un beneficio para ese tipo de pagos, ¿no? En el caso de intereses puede ser una tasa reducida, ¿no? Respecto a lo que hubiera obtenido el otro país donde está alojada la casa matriz. Ese, pues claramente, si no hay un motivo detrás de esa decisión de triangular ese pago, pues vamos, sería razonable concluir que uno de los propósitos principales, si no es que el principal, de haber hecho esa triangulación del pago, pues es obtener el beneficio del tratado, ¿no? Con lo cual ahí podríamos tener un caso en donde se nieguen los beneficios del mismo si no demostramos que hubo otros propósitos u otros objetivos con esa triangulación del pago más allá de obtener el beneficio del tratado, ¿no? Entonces es otro caso, Mario, en donde pues vamos, hay que analizarlo, sabemos que hay muchas estructuras de esta forma, pero no todas son igual, no todas tienen el mismo contexto, no todas tienen las mismas bases o los mismos motivos detrás, ¿no? Entonces es un análisis que hay que hacer y creo, Mario, que pues una parte importante será también ver si es que hay esa triangulación, pues qué existe en el otro país, ¿no? Correcto, y creo que tomando este comentario final que haces, creo que ahí ya lo comentábamos también en una cápsula anterior, el tema de la sustancia, ¿no? Que en ocasiones pareciera como que nuestra mente nos lleva a pensar que si cuento con, por decirlo de una forma muy simplificada, pero si cuento con las oficinas, con los activos, con la gente para realizar esas funciones, en el ejemplo que tú ponías, pues a lo mejor en este otro tercer país de tesorería o de alguna de estos tipos de actividades, pues a veces nos vamos con la idea de que pues sí tengo la sustancia
debo de calificar para el Principal Purpose Test, y creo que aquí es donde queda muy claro que no necesariamente el tener esa sustancia quiere decir que la razón para incorporarte ahí o para tener ahí fue por una situación no fiscal. Entonces, obviamente podemos enfrentar casos mucho más complicados donde no tenemos la sustancia, donde tenemos lo que internacionalmente le llegan a llamar las famosas shell companies, que también ya están, hay muchas otras reglas internacionales que están poniéndose hoy por hoy se están analizando y que también podrían tener impacto en este tipo de estructuras, pero que tenemos esta situación donde tenemos una shell company y no tenemos una razón de negocio para haber triangulado estos pagos que explicabas, que ponías en tu ejemplo, pues entonces creo que estamos en el peor de los mundos. Por lo cual, creo que el énfasis que quiero hacer es ese de la sustancia no es exactamente lo mismo que la razón de negocio para el Principal Purpose Test, y creo que el análisis que se tiene que hacer es de esa manera, de una manera global, conjunta, holística, de ver ambas situaciones para concluir si entonces nos veremos afectados por este nuevo instrumento que nos podría llegar a quitar el beneficio del tratado que se está utilizando. A lo mejor es una tasa reducida de impuesto, y luego entonces habría que revisar si algo se tiene que hacer, cambiar, modificar, en qué términos, en qué momento, ¿no? Ya también hablábamos de la entrada en vigor, y pues esto tendría que hacerse antes del 1 de enero de 2024, que como mencionabas en algunas otras cápsulas, pues es la fecha que creemos, que se estima, que todo indica que será la fecha en que ya entrarán en vigor totalmente aplicables estas nuevas reglas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues, Juan José, muchísimas gracias por tu tiempo durante estas cápsulas. La verdad es que ha sido muy, muy enriquecedor. Espero que para ustedes, clientes y amigos de PwC, también haya sido valiosa esta conversación en torno al instrumento multilateral, considerando que su aplicación, pues como lo hemos repetido en las cápsulas que hemos preparado para ustedes, pues es inminente y está, si no a la vuelta de la esquina, sí muy próximo, por lo cual, pues nuestra recomendación final es realizar esa revisión de todas estas operaciones que pudieran tener, todos los pagos al extranjero, los temas de establecimiento permanente, todas estas estructuras donde se paguen dividendos o se tengan reestructuras o operaciones de enajenación de acciones, de ganancias de capital, al amparo de un tratado que pudiera estar cubierto por este instrumento, ¿no? Entonces, pues nuevamente muchas gracias por su atención, por su tiempo. Juan José Chávez, socio de Impuestos Internacionales, y Mario Alberto Gutiérrez, también socio de Impuestos Internacionales. Les agradecemos por su participación en todas estas cápsulas y seguimos a sus órdenes.